en la historia, así como en la genealogía, no sé, una reconstrucción, si se quiere, si la hice. La familia de mi madre viene del País Vasco, son del País Vasco de la parte de Francia, son vascas francesas. Y la familia de mi papá son del campo de Tucumán, gitanos, que se instalaron hace bastante tiempo. Y yo conocí a mi abuela, que en realidad era descendiente originaria. Viví con ella. Cuando salí de la escuela de cura me fui a vivir con ella. Y compartimos un tiempo. Yo después fui a vivir con otras familias, con otra gente, y perdimos contacto, perdimos toda relación. Y después murió cuando yo estaba en Brasil. ¿Cómo se llamaba ella? Rosa. Tenía rosas en todo el jardín. Y siempre andaba con la pava, con la mano atrás. Se ponía como una mano atrás y andaba con la pava con agua caliente, quemando las hileras de hormigas para que no le coman los pétalos a las rosas. Rosa cuidaba las rosas. Una hermosa la vieja. Me hacía el aguante, sabía que yo me escapaba siempre. Yo era muy cría, no tenía permiso para nada, y aparte venía de una disciplina de colegio de cura. Y para ir a recitales, mis primeros recitales a los 13 años, mis primeros porros y todo, tenía que fugarme de la casa de mi abuela y saltaba el techo. Y la ventana de la habitación de ella daba justo a la parte que yo bajaba del techo y me escuchaba siempre saltar. Yo estaba segura que siempre mi abuela sabía cuando yo caía del techo para fugarme y cuando yo escalaba para volver. Ya casi de día. Pero nunca me decía nada. ¿Con cuánta gente vivía en esa casa en ese momento? ¿Era tu abuela, vos, quién más? 2 tías, un primo, una prima, y al ladito una tía y un tío también. Pero no estaban tan hacinados. Era como, es Quintas de Argüello, es algo más tranqui que las otras experiencias que tuve. Era más casa, digamos, tenía espacio y todo eso. ¿Y te acordás de tus otros abuelos? No los conocí, no tengo ni idea, sabes nada ni de por ellos. fotos. Nada. Alguna vez debo haber visto algunas fotos de cría. Pero, por ejemplo, con el tema de las fotos y las imágenes, a mí me pasa. Yo conozco una sola foto que tiene mi madre de cuando me festejaban el año a mí, y después no hay más registros. Hasta cuando yo empiezo a registrar en la escuela de curas, una vez que pego una cámara, actos y ese tipo de cosas. Pero como que lo de las fotos no era como algo muy usual, digamos, muy cotidiano para mí. No había una práctica de registro en la familia. Entonces si alguna vez vi una foto, debe haber sido en la casa de alguna tía o algo, de mis abuelas y de mis abuelos, y después nunca más. ¿Y qué te acuerdas de tu mamá? ¿Tu mamá vive? Mi mamá está viva. ¿Qué nos puedes contar de ella? Que es muy católica, que es militante cristiana, que labura con niñas y niños en situación de calle o vulnerabilidad en Puerto Santa Cruz, que yendo desde Córdoba como para Tierra del Fuego está a 150 kilómetros de Río Gallegos, que es la capital de Santa Cruz. Es un pueblo muy chico, yo viví ahí en la infancia. Ahora creo que son más gente, porque cogen como conejos, todos con todos, y eso arma un puterío. Pueblo chico, infierno grande, todo el mundo se entera de todo. Pero y aparte hace mucho frío, la gente está muy encerrada, es tipo como que todo se presta. Y nada, vive ahí con mis 2 hermanas más chicas. Ella enviudó cuando yo tenía 18, ahora tengo 35.
Cuando enviudó se hizo cargo de las dos más chicas. Yo ya estaba viviendo con otras familias. Igual le fui a hacer ahí como la segunda en la enfermedad, un cáncer de próstata de mi padre, que después se desperdigó y le tomó pulmones, hígado, todo. En una situación muy difícil ella, como ella queriendo parar la olla, pero sin tener posibilidad de hacerlo, digamos. Éramos muy pobres, siempre fuimos pobres, pero en esa época éramos muy, muy pobres. Ella es de las que pasa todavía, de las que nos ponen a la noche de cena y mate cocido con un bollo de pan semiduro, mangueado en alguna panadería o en alguna despensa, o el rescate de algún otro vecino que compartía. Y ella no había bollos de pan únicamente para los hijos y ella ni siquiera el mate cocido. No, estoy mal de la panza. O me duele mucho la cabeza, no, por favor. Siéntense, coman, yo estoy en otra. No, como que toda esa cuestión ahí de las crías. Cuando murió mi viejo, se hizo cargo de las dos más chicas. Yo, a pesar de que convivía ahí ese tiempito, le hice la segunda porque fue jodido los cánceres son jodidos, digamos. Todos vamos a morir de cáncer, digamos, agrotóxico y demás, pero es puntualmente una enfermedad muy, muy jodida, ¿no? Como eso de quedar piel sobre los huesos y ser como momias en una cama y tener que sentar y cambiar pañales y todo eso. Qué traumático para ella, que en algún punto era como fue parte de su líbido, de su erotismo, de cómo ella configuró su vida sentimental en función de un cuerpo idealizado también, porque el amor romántico que nos vende esta sociedad con Luis Miguel, Ricky Martin y toda la poronga es como toda la cuestión, la ideología del amor que sostiene esta mierda y que nos hace esclavas. Lo sostenía muy, muy de lleno, entonces me dio como cosa. Yo, a pesar de que yo ya estaba como renegada de algunas cuestiones en cuanto a la ideología heteropatriarcal y demás, entendí que era fuerte para ella. Y me fui a vivir un tiempito nada más. Y después yo me fui con otra familia, de vuelta me volví con la familia con la que yo vivía. Y ella se fue con las dos más chicas al sur, a Santa Cruz. Perdón que te interrumpa. Sí. Pero quisiera volver antes un segundo. ¿Vos te acordás o sabes cómo es? ¿Cómo naciste vos? ¿Sabes algo de tu parto? ¿En qué condiciones naciste? Sé una historia. ¿A dónde naciste? Yo pedí, Todo. esto es un tema, pues yo pedí un análisis de ADN a mi mamá y a mi papá a los 13 años. Cuando salí de la escuela de cura quería saber si realmente eran. Porque aparte ya sabía que me tocaba vivir con varias gente y estaba compartiendo ya con una semana con una, 2 semanas con la otra y no me llevaba muy bien, me sentía mal. Y ese tipo de cosas, entonces como les pedí un análisis de ADN porque claramente tenía como ciertas dudas. Aparte con una sola foto, como nada me cerraba, digamos, me preguntaba el resto o me iba a la casa de alguien y veía fotos de su desarrollo, lo que compartían todo y yo no las tenía, entonces era como medio raro. Pero bueno, cuando no había plata para la cámara, no había cámara de fotos en la familia, no había fotos. Y creo que después me fumé esa, o me tragué esa. La historia que yo conozco del parto es que era una noche de mucha lluvia, con unos truenos muy fuertes, me dijo mi vieja, y ella se empezó como, primero sintió como que el corazón se le agitaba y después sintió todo lo que eran las contracciones y eso. Y nací a las 5 de la mañana en la clínica Chutro, acá en Córdoba capital. Y después al año y medio, ¿Cuándo? el 5 de noviembre del 80. Escorpianísima. Fuego. Tierra. Y nada, eso me contaron, eso es lo que yo sé. 5 de la mañana. ¿Qué nombre te pusieron? Sí, lo voy a decir. Me pusieron Juan Matías. Fui el Juanma en la primaria. ¿Por A qué veces asociaste el parto con la
con la historia del ADN y demás, ¿qué relación se hizo ahí? Porque lo que dije, yo sé una historia, yo no la recuerdo. Me han contado una historia, no es mi historia. O sea, mi historia incluye otras historias contadas por otras, digamos. No siempre es en primera persona. Yo cuando nací no recuerdo ese momento. Entonces mi mamá tenía que buscar estrategias de supervivencia para las crías, digamos. Y había alguna parte que no me terminaba como de cerrar. Creía, porque no era el caso del resto. El resto tenía como una vida más tranquila, más... era como más pasivo, había como otras cosas. No me sentía identificada en lo que era el cotidiano del común, de los de mi edad, de los un poquito más grandes o un poquito más chicos. Y sentía que la historia que yo construía en el cotidiano de lo que era mi vida familiar no tenía nada que ver con lo que eran las vidas familiares del resto. Porque yo vivía con familias, o sea, yo pasaba de una familia a otra. Y más allá de mi situación subjetiva de convivir con un núcleo familiar que estaba formado per se a mi llegada, digamos, previa a mi llegada, y que por eso a veces no encajaba o tenía que hacerme de códigos que no eran los míos y demás, más allá de eso podía abstraerme, mirar y decir, esta es una realidad familiar que a mí me resulta extraña, pero en realidad si lo pongo en comparación con la del resto, es la media. ¿Y por qué no es la mía? ¿Y con qué, y cómo, y cuál es mi vida? ¿O cuál es mi historia? La que me contaron. Y en algún punto cuando zafé para lo del ADN, fue como un callejón sin salida. Porque tal vez nunca me hubiera dicho nada eso. Tal vez tenía que ver también con una cuestión de resentimiento para con mi mamá y mi papá, que después me costó acomodarlo y lo terminé acomodando, porque en realidad, ¿qué tenía yo que probar con una cuestión biológica y sanguínea, genética? ¿Y de tu papá? Porque papá o mamá es con quien vos querés que sea. Tengo tantas madres como luchas encima, digamos, es como, en definitiva, nada iba a comprobar eso. Pero quería saber en algún punto como científicamente si había algún tipo de engaño, estaba viviendo The Truman Show, algo, un reality o algo, digamos, que me tocaba. Sí, pero de tu viejo, después algo como que no nos dijimos, o sea, sabemos, hay un fantasma ahí que vimos que es tu viejo, pero no sabemos mucho más. ¿Y el nombre de tu mamá cómo era? Perdón. Mi mamá es Susana. Ajá, ¿y tu viejo? Mi viejo es Roberto. Nada más Sandro y más de la época que son nombres, Susana y Roberto. Mi viejo era estibador del puerto en Santa Cruz. El puerto todavía estaba en uso, todavía se sacaba petróleo por ese puerto. Después había actividad pesquera también. Japoneses y cosas así que iban pescando, hacían una parada y después se volvían pescando. Polacos y demás. El estibador es el que ata, ¿no? Puede ser estibador de un montón de cosas, no tan solo de barcos. Pero el trabajo de mi viejo tenía que ver con amarrar eran pilas de hombres que amarraban las cuerdas gigantes que hacían, con lo que ataban al muelle, a los barcos, para que no se los lleve la marea. Un laburo de esclavos ultra jodido. Después, bueno, fue contador y fue otras cosas del puerto. Lo recuerdo como una persona con la que yo no tenía mucho contacto también. Era como todo varón en el sistema heteropatriarcal, gozaba de sus privilegios y sentía que siempre podía primero pensar en él y después hacer la suya al frente de quien sea, y que siempre tenía que ser el foco de atracción del resto, y más cuando eran feminidades el resto, ¿no? Entonces como que gozaba mucho de toda una postura de hombre muy varonil y no sé qué bla bla bla.
Y, y yo era muy mariquita. Mi viejo fue jugador de fútbol acá en Talleres, en Huracán de Córdoba. Y cuando fuimos al sur fue jugador ahí en el sur, era como el jugador, era parecido a Bocchini. Y a Bianchi, el director técnico de Vélez Sarsfield hace un tiempo. Tenía como ese corte así, tipo pelado, nariz pronunciada y la postura a lo futbolista, ¿no? Puedes hablar solamente de eso y de minas o cosas así. Muy escueta la cuestión. Y no teníamos mucha simpatía, no nos llevábamos muy bien. La relación estaba trazada por algunas cuestiones que yo después pude acomodar y entender. Siempre fui como motivo de... Siempre estuve como en el blanco del corrector, digamos. Y uno de los correctores más zarpados, después de algunos curas que fueron jodidos, era mi viejo. Yo habitaba un lugar que no podía ser. No era conveniente, no respondía a lo que se esperaba, en nada de parte de él. Entonces fue era como tipo venían todos los gatitos y viste cuando apartan a uno, que bueno, me parece que con este no hay buena onda. Después con el tiempo pude acomodar claramente la falta de herramientas, la falta de capacidad de entender un montón de cuestiones trazadas por la cultura, por la estructura y todo este sistema de mierda que en definitiva lo que había generado era un rechazo a lo que yo era de muy cría. Imagínate, yo usaba pantalón de gimnasia en la primaria en Santa Cruz y prácticamente eran calzas y siempre insistían con ropas anchas y no sé qué, y yo hacía las 1000 y una para tener cosas apretadas y todo el mambo. ¿Y con tus hermanos cómo se llama? Con el varón para el orto. ¿Cuántos hermanos tenés, hermano? 5 somos, de sangre. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. De sangre, 5. El más grande es varón, la que le sigue es mujer, le sigo yo, ni una cosa ni la otra, y siguen 2 mujeres más chicas. ¿Cómo se llaman? Es Gabriel, Roberto Gabriel, mi viejo era Juan Roberto, entonces Roberto Gabriel, yo Juan Matías. La que le sigue, Cecilia, había 7 años de diferencia conmigo, yo era la del medio. Yo le llevaba 7 años a las más chicas, o sea, había un lapso de 14 años para la convivencia con el resto en el núcleo familiar. Y las más chicas son Gisela y Antonella. ¿De esa infancia te acordás? ¿Lo podrías describir un día tuyo en tu infancia? Desde la mañana hasta la noche. Totalmente, lo tengo represente. Santa Cruz, la parte en la que yo vivía no estaba ligada a la precordillera, sino que era la costa, es un pueblito portuario. La costa del Atlántico tiene ese no sé qué. Es todo muy llano, son todas mesetas, muy desierto. Entonces no tenés árboles grandes. Los animales son grandes, no la vegetación. Entonces tenés guanacos, avestruces, ñandúes, cosas así como muy exuberantes que pasan corriendo. Nosotros nos íbamos siempre a cazar con galgos, que le pedíamos a un vecino, quiero como una excusa para ir a franelearnos todos los pendejos al pie de la meseta, porque terminamos siempre cachondeando. Pero nos íbamos a cazar liebre con los galgos. Y por ahí te sorprendía un te dabas vuelta y pasaban una manada de guanacos. ¿Qué hago? ¿Viste? Era como, cosas gigantes, ballenas, toninas. Las toninas son como delfines, pero son muy parecidas a las orcas, que tienen las manchas negras y blancas así. Son muy amigables. Yo me acuerdo de eso, ir a la costa era ver toninas gigantes, así que daban vueltas y vueltas. Que pasaban avestruces por acá, era como muy así, y yo apelaba siempre a estar ahí en la meseta,
Me gustaba mucho convivir con ese desierto y con el salvajismo de ese desierto. Y me acuerdo que, bueno, es muy frío allá, ¿no? Casi algunos veranos no te puedes meter tampoco al agua, al mar o a la ría. En realidad es la unión de dos ríos que hacen una ría que desemboca en el mar, porque es muy frío. Y cuando es invierno nieva mucho y escarcha todo. Tenés la gotita que cuelga del pico, el sifón de soda que a veces pierde, como que gotea así, todo congelado, todo en suspenso. De los techos también cuelgan como hielos. Las lagunas que había se congelaban, entonces ¿qué hacíamos? Tirábamos una silla de la escuela a la que íbamos, de la escuela pública, por la ventana al jardín. Después cuando se bajaba la luz íbamos, la buscábamos, le cortábamos las patas, armamos con madera una plataforma con unas maderas abajo, como si fuera una N de madera, digamos, una plataforma para poder sentarnos. Le sacábamos las patas a la silla y se la pegábamos a eso y nos tirábamos desde la meseta del camino, que ya estaba todo congelado, que era como una ruta bien patinosa, y terminábamos en la laguna. Cortábamos los palos de escoba, le poníamos un clavo, le cortábamos la cabeza y con eso nos dábamos. Y nos hartábamos de patinar. Patinaje artístico que le dicen. Así empezó mi carrera. No, me acuerdo de eso, me acuerdo de los cisnes en el lago. Cuando había agua, estaban los cisnes. Cuando había hielo, estaban los cisnes. Los cisnes siempre estaban. También eran inmensos. Y después nada, también jugaba al fútbol. Lo que más hacíamos era, allá es tan desértica la cosa, te pega tanto lo que es el viento que viene del mar, que la tierra se resquebraja y podías levantar porciones de tierra muy seca. Entonces hacíamos trinchera y nos recagábamos a pedrada. Eran las guerritas. Pero mal, a mí me encantaba la guerrita. Ahora también lo hacemos, pero en otra coyuntura, en otro contexto, aplicado a otros escenarios que tienen que ver con la política, la actualidad y demás. Pero en su momento era como una descarga también. Estaba re linda. ¿Cómo fuiste a una escuela de curas? Cuando vinimos del sur en el 89, ¿Por qué se vinieron? porque estaba por cerrar el puerto, estaban todos por quedar sin trabajo, dieron el retiro voluntario a los trabajadores del Estado. Mi vieja laburaba en el Consejo Deliberante y agarró el retiro voluntario que permitía, es una norma que en su momento, si vos te retirabas por voluntad propia, no te indemnizaban, sino que cubrían una parte, no sé cuántos años de sueldo eran, y vos después podías volver a reincorporarte en el término de 10 años a una dependencia pública si vos querías, pero en ese momento de reducción del Estado necesitaban eso o despedirte, o sea, elegías vos, una indemnización de poco o la posibilidad de poder volver a laburar dentro del Estado. Mi vieja optó por el retiro voluntario, mi viejo ya estaba peligrando su puesto en el puerto, pues estaba por cerrar el puerto, y nos vinimos para acá. Cuando llegamos en el 89, bueno, el alfonsinismo, la hiperinflación, los saqueos y un montón de cosas. Mi vieja, de hecho, saqueando. ¿Llegaron a Argüello, a Quintas de Argüello o a dónde? No, ellos estuvieron, bueno, es largo, estuvieron 19 años inscriptos en un plan de vivienda. O sea, se inscribieron para tener una vivienda que les demoró 19 años y se la adjudicaron cuando estaban en el sur. Por eso también vinieron acá, que fue cuando sacan una villa miseria que se llamaba 17 de octubre, que estaba en el Parque de las Naciones, que después es la escuela a la que yo voy, mucho después. Ahí en el Parque de las Naciones, ahí construyen la escuela. Nadie nomás, ¿no? Sí. ¿Vos también fuiste ahí? No, pero conozco. Ah, ¿sos del cerro? Sí, por ahí. Esa, el Gran Chaparral, y no sé
los 40 guasos, creo que se llamaba la otra, no sé, hacen como todo un rejunte de villas y nosotros venimos en el 89, hiperinflación, saqueo, olor a queroseno en la casa, sin luz, sin nada. Eran todos viviendas así chiquitas que eran como si fueran, no sé, eran como contenedores de menos de calidad humana o de vida humana de cualquier cosa, eran cositas cuadradas separadas por alambre de púa y la mezcla de tantos códigos diferentes, de tantos sectores pero tan marginados y tan agredidos, eran ultra violentos. Entonces cuando vinimos a Córdoba en el 89, vivimos una guerra entre pobres y después la guerra que se disputó con la hiperinflación y los saqueos de pobres contra ricos, que esa ya me interesaba más, pero que yo no era muy cría, no podía, ni siquiera lo veía en el momento. Y nada, de esa época me acuerdo como del olor a queroseno, así todo el pobrerío. Y como no nos podían tener a todos, creo que una de las soluciones fue como antes que una vecina o un vecino pobre, que mejor que los curas, digamos. Entonces que se hagan cargo los curas, porque educación, aparte era un colegio de burgueses en Villa Cabrera, en el Instituto Peña. Eran todos blancos. O sea, la mestiza iba a ir al colegio de blancos. O sea, ¿qué más puedes pedir? Y nada, y eso derivó de que haga de la misa de las 7 la mejor misa que hubo mientras yo duré en el colegio. ¿Sabes por qué? Porque me ponían a las 6 de la mañana a separar las hostias rotas de las sanas. Y a las rotas me las podía comer porque la sana era la que iba a bendecir el cura. Entonces me las comía y se me pegaban en el paladar y no había agua en la sacristía, salvo el agua bendita, que yo no me animaba a tocarla. Y miraba y estaban las damas Juanas de Mistela y empecé a chupar a los 9 años para poder pasar las hostias rotas. Y en la misa de las 7 la monaguilla era un escándalo como cantaba. Las viejas chochas empezaban a invitar a otras amigas, vecinas, y yo se llenó la misa de las 7. ¡Ay! Re la otra con toda la fuerza, con toda la garra. La viva total. Aparte, claro, túnica. ¿A qué edad empezaste el Peña? En el 89, a los 9. ¿Y vivías ahí cuántos días? No, pasaba los fines, hacía tiempo completo por día y algunos fines de semana estaba ahí. Pero la mayoría de los fines de semana me llevaban de viaje a evangelizar a originarios en La Rioja o a visitar a los curitas de San Javier y todo ese mambo. ¿Y que te acuerdas qué es lo que vos qué pensabas vos en Que ese estaban momento todos locos, de eso? que estaba en una película de locos, que no les creía nada, que sabía cómo venía la mano y que decía esto, ¿por qué me están queriendo hacer que me fume esta cuestión? Listo, está bien, me entrego. A ver, si tengo que lustrarte los zapatos, Padre Martín, te los lustro, no sabes, un espejo van a ser. Si tengo que limpiar la iglesia, la limpio, no sabes lo que va a hacer. Tengo que cantar, canto. Tengo que estar en el coro, listo, estoy en el coro. Después lo otro quiero que sea un laburo, voy a cubrir bautismos, casamientos, confirmaciones y demás, quiero que parte de la tarasca que se están llevando me venga, digamos, quiero una parte de la torta, esto es un trabajo. Y después empecé a negociar de ese lado. Primero me costó entender la ficción que se monta en esos espacios, después la entendí y después dije, bueno, si este es el escenario en el que me toca jugar, me corresponde parte de la tarasca, se están llevando todo esto. Yo sabía que los curas tenían todos televisor en sus cuartos, fumaban cigarros caros, tomaban los mejores vinos, comían unas comidas terribles que no eran las comidas que yo comía. Yo nada más pasaba por ahí para dejarle el coso, el traje, que era el que usaba como en el civil, no todo lo otro era en la iglesia, digamos, en la sacristía. El traje del cura y con los zapatitos lustrados y veía toda la cantidad de botellas de vino y pasaba y estaban los curitas en cuero, de llores, tipo Adidas, mirando partidos de fútbol y fumando. En la mesa de luz los ceniceros. Sí, yo ya lo vi en otros lados, en muchos lados, no entiendo la diferencia.
entiendo la diferencia en que lo veía en la casa de mi padre, con mi hermano y mi padre, con las masculinidades ahí, pero ellos tenían que salir a laburar para conseguir el cigarro, el vino y la comida. Y estos no. Están totalmente subsidiados, tenían todo muy de arriba, no se laburaban, los curas no laburaban, la que laburaba era yo. Cantando. Y las monjas, limpiando la sacristía, la iglesia, cantando, fregando, lustrando zapatos del cura y todo el mambo, separando ¿Y había hostias. algún tipo de castigo si no? No, a mí nunca. Bueno, me han levantado un par de veces de las patillas y de acá atrás, porque a veces contestaba, me reviraba, me cruzaba. Pues cada quien tiene sus humores. Y en contextos así como de tanto hostigamiento, a mí se me reviraba, se me daba vuelta la gorra. Y no te puede decir que ya eras como, que vos eras muy marica, y ya en ese momento los curas no te castigaban por eso. Por tal- No, tenía defensor por eso. El padre Martín me defendía de todo. Era como que nadie, aún sabiendo que en los curas, la iglesia y la pedofilia son algo que van muy de la mano, yo jamás tuve ningún tipo de provocación o de insinuación porque sabían, todo el mundo sabía que yo tenía la espalda del padre Martín. ¿Qué sé yo? Que es ponerle un padrino de la vida, uno de los curitas del colegio. Me buscaba para que desayune, me llevaba a la cantina, me pagaba un té y una chipaca. A veces me pasaba algún billetito. Pero jamás, jamás insinuarme ningún tipo de otro contacto. Y el resto tampoco porque tenía el padrinazgo de él. Pero porque era muy aplicada también, tenía las mejores notas, era abanderada y todo el mambo. Siempre, en la secundaria también. ¿Tenías amigas, amigos? Sí, y amorcillos también. Y amorcillos platónicos, que eran más amor para mí, para los otros éramos amigos y para mí eran amorcillos. ¿Te acordás la primera vez que te enamoraste? No. La primera vez que me enamoré, no. Me acuerdo de juegos sexuales desde los 6 años, pero los tengo como diferenciadas a las cosas. O sea, no eran enamoramiento, eran juegos sexuales con primitas, primitos, amiguitos. Pero después en el colegio de curas, todos sabíamos quiénes culiaban en el baño, porque se sabía en los actos. Uno pedía permiso para ir al baño, se levantaba el otro gringo y pedía permiso para ir al baño. Se fueron de vuelta juntos. ¿Qué? Se fueron de vuelta juntos. ¿Quién? Y te da, bueno, sí. Claramente estaba encantada. Yo sí sé que viví algunas emociones fuertes. También me estoy cuestionando bastante y estoy intentando de construir lo que es el enamoramiento como la dopamina y la droga de esta ideología del romanticismo. Pero sí me atravesaban emociones fuertes, digamos, con algunos compañeros de grado. Y teníamos relaciones muy fuertes. Por ejemplo, con uno, que era como la relación más íntima, jugador de fútbol, todo, Lucas, no voy a decir el apellido. Se juntaban en la casa de él, a veces nos juntamos, nosotros dos, a jugar a los videojuegos, a ver alguna película o algo, porque la madre laburaba en una heladería todo el día y estaba muy solo y no tenía padre. Y con el tiempo se empezaron a juntar en esas ceremonias heterosexuales de los varones a masturbarse en grupo, a mirarse la pija y a excitarse entre ellos, pero en realidad terminar viendo la imagen de la sometida de la porno por los tipos que están del otro lado de la pantalla. Y toda esa domesticación que vivían ahí como en manada, esos rituales heterosexuales, a mí no me invitaban. Y cuando me enteré la tercera vez, hice un requilombo a Lucas, porque era en su casa aparte. ¿Cómo yo no me enteré? Sería incapaz, me dijo. Sería incapaz de avisarte para que vengas a ver una porno con los chicos. Era como, este ritual no.
pero no creo que no era una censuración. Después con el tiempo pude entender. Yo me enojé, ahí dejamos de hablarnos un tiempo. Dolía así como sentía esa sensación en el pecho de angustia y de como de algo así como tenso cuando nos mirábamos, pero no podíamos ni siquiera sostener la mirada ya entre nosotros. Porque para mí era una ofensa total que él no me avisara de algo si compartíamos todo. Y después con el tiempo entendí que me estaba resguardando del ritual heterosexual en realidad. No era para mí y no lo hubiera pasado bien. Creo que eso fue lo que se puso en alerta en algún punto. ¿Me puedes decir que hay algún momento donde vos te diste cuenta que eso no era para vos? Sí, yo pude entenderlo, pero lo entendí nomás, muy... A ver, yo acomodaba muchas cosas, digamos, porque no era tan pelotuda, ¿no? Algunas cosas las podía acomodar, pero yo en realidad creía, dentro de lo que es asumir, interiorizar los tabúes, que en realidad tarde o temprano se me iban a despertar los superpoderes. Yo no sabía si iba a ser volar, si iba a tirar algo con las manos o si iba a encender llamitas de fuego y que el resto diga, mierda, ¿cómo hace eso? Sabía que algo había y yo lo relacionaba con los superpoderes en mi imaginario de la infancia. No sabía para qué lado iba a despertar, si iba a desarrollar eso. Pero las situaciones las acomodaba. Yo entendía que había algunas cosas, no en la primaria, en la secundaria, como de lo de Lucas, de la primaria, por ejemplo. Pero yo en la secundaria tampoco me asumía, no había descubierto mis superpoderes, digamos. Que todo se basaba en la dilatación anal. Y los dildos luminosos. Cuando se te caen los fueguitos, las explosiones que ibas a hacer, todo. No, eran dildos que se consiguen, había pilas, batería. No, nada, y eso. Y me quedé pensando en los juegos sexuales primero que hablaste, ¿te acuerdas de algunos cómo eran? Sí, nos besamos. Con mi primo nos besábamos, no sé por qué hacíamos eso, nos escondíamos en el baño. Y para besarnos poníamos un peine en el medio. Era como una barrera. Tipo, en realidad no lo estamos haciendo porque hay un peine en el medio. Y estábamos con el peine y nos besamos. No sé, ese es un recuerdo que todavía lo tengo. ¿Por qué lo del peine? Nunca más usé como objeto erótico un peine. Y no lo haría tampoco. Creo que tenía más que ver con eso, como marcar una barrera. En realidad no estamos haciendo esto. Nos animamos a hacerlo. Con primas también, de besarnos mucho. Desnudarnos y tener contacto físico, ese tipo de cosas, digamos. Pero no había grandes penetraciones ni altos estados así de terremotos. ¿Eso cuando empezó? Y a tener penetraciones, Una sexualidad que vos decís, yo tengo una sexualidad bastante amplia, siempre, desde siempre. De hecho, podría ser madre en este momento si no fuera porque una de mis compañeras en la adolescencia, tuvo un aborto espontáneo a los 4 meses. Salía con chicas. Al principio lo de los chicos era como medio tabú en mi vida, era como de noche. Con algunos compañeros yo empecé a militar a los 13 años también, en una agrupación de izquierda, ligada a un partido político. Yo ya laburaba, hacía todo, desde los 9. Imagínate, a los 13 años ya me quería sindicalizarme. Ya estaba en contra del imperialismo y la oligarquía y quería la redistribución de las riquezas y todo el mambo. Y cuando tuve la posibilidad de hacerlo a través de las huelgas estudiantiles y las marchas de docentes y todo, de tener contacto con la izquierda, empecé a hacer citas y claro, me pasaba en la prensa, lo leí, me fascinaba y hacía citas, tenía con una agrupación a una hora, con la otra a la otra y terminé yéndome con una agrupación ya desde los 13. ¿Qué era lo que me habías preguntado? de la sexualidad, ¿cuándo se Y con mis compañeros de la militancia ya estaban mucho más sueltitos y la mayoría habitaban las escuelas, éramos del movimiento estudiantil secundario y habitaban escuelas
del centro, ya estaban más curtidos, ya fumaban porro, eran más grandes, siempre me relacioné con gente más grande. Y empezábamos a tener como otro tipo de contacto, ya como más húmedo, digamos. Más húmedo en relación a lo que era la infancia. Ya había líquidos que emanaba el cuerpo que indicaban unas otras cosas, ¿no? O sea, había como un otro mapa de relación, digamos, con otras, una subjetividad más dispuesta desde la carne a reaccionar, como mucho más latente, ¿no? Todo lo de la pubertad y como una pulsión fuerte. Y bueno, nos mezclábamos a menudo con algunos, pero más que nada eran cuestiones orales. Sexo oral, lamernos, los genitales, la nuca, la oreja, lo que sea. Los pies en aquella época no. Y nada, y eso. Y después mi primera penetración, a ver si lo tengo que buscar, creo que fue a los 18. Por ahí. 18, 19. O sea, cuando yo en la penetración, no me gusta usar ni pasivo ni activa. Cuando me penetraron, cuando yo quise que me penetraran, digamos. No hubo nada que yo no haya querido, digamos, antes, pero recién fue esa edad que yo me decidí, pero sí penetraba, claramente. Yo a los 14 años me fui de la escuela y nos fuimos de viaje con mi compañerita que tenía 13. Mi noviacita, nos fuimos a Catamar San Pedro durante 3 meses. Nos fugamos. Después nos agarró la juvenil allá y nos devolvieron. Y ahí es cuando volvías y con tu abuela buena onda, te contenía un poco después de eso. Siempre era el punto de llegar a la casa de mi abuela. Pero no sé cómo explicarlo. No era que me decían, a ver, llegamos hasta acá, pero te das cuenta, digamos. Y cuando era más chica me daba cuenta porque venía mi tía a decirme que querés preparar tus cosas, nos vamos a casa, podemos hacer tal cosa. Estoy entendiendo, sí, se acabó acá, ¿no? Listo, pum, rapita, ya estoy. Que a mí me ponían como en un apuro también, siempre. Odiaba, ya de más grande ya odiaba la secuencia, tipo a los 17 años, yo ya vivía en pensiones igual. A los 17 que venga la mamá de mi compañero de la escuela a invitarme a quedarme con ellos, a ir a vivir con ellos, era mi compañero de la escuela, no era ni mi amigo, ni mi posible hermano, ni mi concubino. Y entendí desde dónde lo hacían también, que qué buena onda que lo hagan. Yo también lo haría, digamos, si tuviera una hija o un hijo que va a la escuela y puedo darle cobijo a alguien, lo haría la propuesta, pero sé que a mí me resultaba muy incómodo. Porque decir que no resultaba muy feo también, ¿no? No, está bien, si yo justo estaba pensando ahora ir a una pensión que es más barata y me va a alcanzar para todo, no se preocupen. Era como, no, ni lo digas porque quedas para el ojete, haces sentir mal a la otra persona. Le estás diciendo, no voy ni en pedo a tu casa. Y cómo hacer para que no sea como, no es con vos, es conmigo. Claro. Y en paralelo con tus hermanos, ¿cómo era? Con mi hermano la última vez que lo vi en la adolescencia le partí me cagó a trompada igual. Primero. Después estaba harta yo. Fui con una escoba, se la partí en la espalda, salí corriendo y no volví más. No lo volví a ver más por un tiempo. Con mi hermana era la cómplice, la que le seguía a él, la que me lleva 7 años, que es la más grande. Cecilia. Teníamos una cuestión de complicidad muy fuerte.
Yo caía con olor a pucho la semana o mes que me iba a vivir con mi vieja, porque dentro de la rotación me tocaba también mi vieja en algún punto, o me la cruzaba en la casa de mi abuela o algo y me hacía, y sí, yo ya fumaba, y ella también fumaba, y no podía fumar adentro y se daba cuenta de que toda la ropa impregnada de olor a pucho, es como, está fumando, no es problema tuyo, pero está fumando, sí, fumo, vos también fumás, sí. Bueno, y era como entendernos desde ahí, no era una cuestión ni de apriete ni de nada. Y fuimos muy cómplices, después ella se hizo muy católica. Viró ahí como al resguardo de las instituciones, del sistema, de la moral, y todo el mambo, y nos desentendimos. Después, las dos más chicas son las que en mi infancia las tuve en brazos. Mi vieja laburaba en la municipalidad, mi viejo en el puerto, y estaban todo el día afuera. Y eran tan chiquitas y me harté de amacarlas en los brazos, de cambiarle los pañales, tenía ese tipo de relación. Y ahora cuando nos vemos, porque ahora hemos retomado bastante la relación con mi mamá y con mis dos hermanas, las chicas de hecho estuvieron de visita ahora a principio de año, es una relación como de mucha confianza. No nos vemos hace mucho tiempo, pero hay una cuestión ahí de nos hemos olfateado en una etapa tan primaria y nos hemos disfrutado en esa etapa tan primaria que eso no se desdibuja. Como que sigue estando ahí como latente en algún punto. Hay una complicidad, pero como más de otra forma diferente a lo que era con mi hermana. Con mi hermana Cecilia fui a ver los Cadillacs, porque yo ya iba a recitar y todo el mundo lo sabía, que me fugaba y todo, después todo el mundo conocía la historia, cómo lo hacía, a qué hora llegaba todo. Y durante un tiempo no se destapó la olla, me agarraron a los rebollos por hacerlo de lo de mi abuela, pero todo el mundo sabía que yo estaba como en un ambiente que me calzaba, me cambiaba de ropa y como que abandonaba la estética familiar de la niña que tenía que vivir con la abuela y acompañar a la abuela y ayudarla y no sé qué, a la camperita de cuero y que había unas cadenas y que había cosas ahí en los cajones y que eran ropas negras y qué sé yo. Entonces se conocía, ya empezaba como a rumorearse y a saberse que había como una rareza en cuanto a no iba a boliche, no iba a baile, había algo raro que en la familia nunca había entrado, digamos, como mi hermana viene una vuelta y me dice, vamos a, vos y tus amigos pensaban salir este fin de semana, sí, yo salgo. Pero habían pensado en ir a algún lado, sí, vienen los Cadillacs. Yo quiero ir al recital de los Cadillacs y no tengo con quién. Bueno, vamos. Y nos recagaron a corchazo, la cana reprimió. Pues armó quilombo en la puerta para poder entrar gratis. Toda la gente no tenía plata. En el Teatro Griego y nos recagaron a tiros. Y me acuerdo con mi hermana esperando el bondi de madrugada en la San Jerónimo, espantadísima ella y yo re contenta después de la batalla que le habíamos dado a la caballería y a la infantería y todo el mambo. Pero re cagada. Toda esa experiencia que compartí con mi hermana, yo pensé que iban a como profundizarse en una experiencia más de cercanía, en rebeldía y eso, pero terminó siendo como muy diferente, viró para otro lado, como que le dio miedo y construyó unos mecanismos de defensa muy moralistas, conservadores. Es una madre de familia de bien, católica y todo ese mambo. En mi familia en general se sostiene mucho eso. Hay como todo el temor del padre que le dicen, que es como el temor del pene omnipresente. ¿Y cuándo conociste algún otro varón par, digamos, que estuviera como, no sé, que tuviera una situación más parecida a vos, que tuviera algunas cosas, que otro vestirse de otra manera, que otro chico, no sé, que vos sintieras encontrarte con un par que se puede... Vos sabés que hay... Mirá qué miseria, 3 empanadas, qué miseria. Fíjate, vos, que dentro de todo el escenario
de hostilidad y de cosas así, el hecho de militar tan cría me hacía... Me vas a romper el vestido, Elena. Se llama Elena. Elena no. Por enano, ¿sí? Elena no. Toda esa precariedad de la cosa que también llevaba, digamos, a militar, a reaccionar, a estar organizada y ese mambo, hacía que una, muy humildemente, y muy primaria, muy básicamente, construya el centro de estudiantes, suponete, ¿no? El gremio de los estudiantes defiende, sos referencia. Yo estuve en la presidencia cuando logramos construir el centro, estuve en la presidencia del centro contra elecciones. ¿En la escuela? En la Marina Weissman. Ese lugar me hacía conocer un montón de situaciones de mis pares de la escuela secundaria, en un rango etario amplio, ¿no? Desde el primer año hasta sexto. Dentro de esas situaciones estaban los mariquitas que estaban siendo hostilizados por el resto y que los combatíamos a pleno. Pero no lo combatía porque era yo una marica que defendía la situación marica, sino que desde el centro de estudiantes, digamos que era un otro lugar, era una otra institución, un otro actor político y social en la situación, intentaba mediar ante la violencia y proteger para sostener códigos y generar todo un montón de cuestiones que iban ligadas a que la que se desmayaba de hambre tenga de la cooperadora salga un bono para que pueda comer en los dobles turnos, y a otra se le bancara el abono y a tal se le bancaran las hojas porque la familia no tenía para comprarle hojas. Entonces era como metemos todo en un conglomerado de situaciones en la que no necesariamente me implica una relación directa a mí desde mi situación subjetiva, sino que era desde el gremio de los estudiantes que íbamos a actuar. Entonces atendíamos la cuestión del bullying y de la violencia, los intentos de abuso, las golpizas y todo a mariquitas. Y la verdad que yo después entendí que de alguna manera yo me lo cuestioné mucho, fui muy autocrítica después cuando me di cuenta de eso. Los lugares que yo ocupé, digamos, políticamente, me llevaron a evitar las situaciones desde un otro rol social, con un peso institucional. O sea, era un escenario de fuerzas y de poderes en puja en la que nosotras nos amparamos, no sé, desde el gremio de los estudiantes, el centro de estudiantes. Me lo cuestioné un montón no haberme involucrado con algunas situaciones más desde mi propia persona. Y después, mira todos los procesos, ¿no? La cabeza retrotráctil y ambigua todo el tiempo para poder repensarnos y rehacernos y reconstruirnos. Después con el tiempo me di cuenta de que en realidad la única que no aceptaba mi situación como presidenta del centro de estudiantes, mi sexualidad y demás, era yo, pero que el resto la tenía totalmente en claro. Y que para el resto no tan solo era lo que para mí puede haber sido como algo de lo que me arrepentí después del tiempo, un escondite en una institución social y política, para el resto no lo era. Para el resto era una institución social y política en la que claramente la marica era la presidenta y que íbamos a reelegir a la marica. ¿Era Juanma? En aquella época, sí. En realidad era Mati. En la primaria fui más Juana. Ajá. ¿Mati? Sí. Ajá. Matilda. Sí, no sé, dice que usan mucho la diminutiva. No, todo un tema. Todo un tema después reconstruir todos esos lugares, los no lugares, lo que yo creía que eran no lugares, que en realidad eran lugares ya dados por el resto y no por una misma. Me ibas a preguntar algo, Pío. No, y eso, que cuánto... Es muy fácil acordarse de Pío. Yo tengo menos memoria para los nombres, está buenísimo. Me dejan inferioridad cuando decía, me deja que la gente se acuerde de mi nombre y después no me va a quedar ocultarte, como lo decías, esa ambigüedad, la especie de militancia. Yo creía que me ocultaba. Nunca estaba oculta. El resto sabía lo que yo no quería asumir.
Ocultarte vos misma. Claro, algo como de que sí. Estaba jugando a las escondidas conmigo. Ahí va. Estaba recorriendo mis propios laberintos en la construcción de mi identidad dinámica. Estaba en esa etapa, digamos. ¿Y cuánto duró ese como periodo, ese tipo de Todavía relación con dura. la militancia? Ah, Con la militancia. Entonces me preguntaba acerca de los laberintos. bueno, también, pero ¿Con la militancia? ¿cómo? ¿Con la militancia me Ese decís? tipo de relación con la militancia, ¿cuánto duró, digamos? Es que yo milité seguido, yo soy la referente de esta organización ahora. Y soy militante feminista, anarquista, militante social, nunca dejé de militar. Digamos, no se interrumpe una relación con la militancia. Lo que sí hay un quiebre es en cuanto al dinamismo de la identidad en la trayectoria o en el recorrido que hago en la militancia. Yo tenía barbita, boinita, muy guevarista, si podía pantalón de combate, alguna camisita obrera tipo ombú y con el morral, y era como respondía a lo que había que ser como zurdito, digamos, en la estética para poder habitar ese lugar, ¿no? Respondía al status quo del zurdaje, más allá de que estaba totalmente convencida y que hasta hoy estoy convencida de la revolución social. También había como toda una estética para poder integrar y sentirse parte. ¿Había En eso hubo un quiebre en algún punto. ¿Crees que tenías algún rasgo femenino, digamos, que pareciera? No sé, sí. Vos sabés que los rasgos, a ver, situaciones paralelas. La militancia de día, la prostitución de noche. En la noche, siendo taxi boy, desde los 13 años, tenía que vender masculinidad. Entonces eso me hacía como buscar posturas para yo poder mostrarme, no tan solo negociar desde esa postura corporal y desde ese acting subjetivo para poder comer y para poder tener el abono de la escuela, sino que también eso me ayudaba, era como un ejercicio que me ayudaba también a, durante el día en la militancia, poder negociar el status quo o la pertenencia a determinados grupos, también desde esa masculinidad, desde esa postura que ensayaba de noche. Pero en algún punto, cuando me transgenerizo, yo me transgenerizo de grande, yo no respondo a la media en Latinoamérica, que es desde los 9 a los 13 años, que la mayoría se declara mariquita, quiere la muñeca y todo el mambo. Yo odio las muñecas, de hecho. Nunca fue lo mío, nunca quise ser mujer. Siempre quise ser una mostra, tal cual, así, con tetitas sensibles, disfrutarme así, con mi pitito y listo. Culito con culito, venga lo que venga. Así para mí el deseo como que ya se me desdibuja la cuestión de lo genérico. No es que estoy buscando conformar una feminidad rígida que tenga que ver con cómo el varón me desee o algo de eso, no, ya ni eso, digamos. Soy bastante tortita y está claro, digamos, soy bastante chonga. Y no me preocupa para nada, digamos, al contrario. Pero en su momento, después de tantos años de militancia, que todo el mundo entienda que eras un guevarista, que eras prácticamente un sobrino de Che Guevara, en estética, te aparezcas con una pollera y con tetas, era como medio mucho, para mí al principio. Fui muy hermética en ese proceso. Tuve 3 meses escondida acá, en este espacio. Fue a los 23 años que empecé a construir mi feminidad, en realidad mi transgeneridad. ¿Y cómo es que, en este punto, pero quiero saber, cómo es que empezaste a laburar en un taxi hoy a los 13 años? Una vuelta viniendo con los compañeros de militancia, una de las primeras reuniones, yo no tenía ni para el cospel. Bueno, eran los 90, el Menemato. ¿Estabas con los curas? No, yo ya estaba afuera. Yo de la escuela de cura salí con 12. Ah, Eh. hiciste el Weissman este. Antes era APES, era Asociación de Padres Pro Escuela Secundaria, la que yo iba, que después la fusionan con la Escuela Matienzo y terminan construyendo una escuela, más o menos, que ya dejaba de ser pro escuela secundaria, que era una escuela secundaria en sí misma, que se llamó Marina Weissman, que se llama. Nada. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? ¿Cómo es que empezaste a laburar
Viniendo de una de las primeras reuniones, después nos íbamos siempre a algún lado. Logro entrar yo, siendo muy menor, a un bar, a un pub que se llamaba Luca, que quedaba acá en Nueva Córdoba. Y después bajo de Nueva Córdoba por la calle. Es cierto que lo maltratan los mosquitos. No, gracias. No consumo. Recién tiro. Hay una calle a la que le dicen la 42, que es la calle Buenos Aires. Todas las pibas, todos los pibes en realidad que están en situación de calle, más subjetividades que están abyectas de otros, o expulsadas, segregadas de otros espacios heteronormativos, terminan yendo ahí como un circuito en el que se camina, que es el Mercado Sur, donde se camina para encontrarse con otras. A diferencia de las personas hetero que pueden guiñarse un ojo, mirarse o olerse en un kiosco o en cualquier lado, nosotras tenemos que abrir un montón de otros circuitos que son nocturnos. Bueno, estas calles en la zona del Mercado Sur implican eso. Autos que van muy despacio, pibitos que no tienen que comer, parados, esperando, frena el auto, negocias un plato de lentejas o algo, o un techo para la noche, o plata directamente que te permita a vos pensarte o juntar con otros clientes y después los entendés como clientes. Bueno, yo bajaba del pub, una de mis primeras reuniones, cuando vamos al pub, bajo por la 42, Luca. Luca. Estaba a la 8 a la vuelta, me acuerdo. Como, sí, no era un novio. La boludez del noviazgo me vino mucho después. Por suerte la estoy desconstruyendo. Y nada, bajo y no tenía plata. Como era el menemismo y estaba todo para atrás, estábamos muy para atrás económicamente, mi familia, yo ya estaba desvariando de un lado a otro, a veces tenía que hacer noche en una galería o cosas así. Lo que hacía era manguear plata. Una moneda para el gospel, aparte era cría, digamos, como todo favorecía. Era otro el cuti, todo. Era como, señora, ¿no tiene una moneda para el gospel? Toma, al lado, re cara dura, el viejito al lado, señor, ¿no tiene una moneda para el gospel? Y todo el mundo dice, pero ya te dio ella. Yo hacía toda la fila, re cara dura. Ya empecé con esa movida así como de, había que juntar plata. La plata esa era la que me permitía comer, que me permitía pagar, no sé, cosas que tenían que ver con la escuela, poder seguir estudiando y todo el mambo. Entonces volvía con la convicción después del pub de pedir plata para poder llegar a lo de mi abuela, treparme por el techo y volver a entrar a la casa de mi abuela. Entonces digo, bueno, nada, tengo que hacer plata. Pum, pasa un auto muy despacio. Como que hay insinuaciones gestuales. Claramente no es claramente es puto ese tipo. Pum, pasó. No, este no es puto. Pum, me frena y me dice, vení. ¿Qué? Vení, sí. Y empezamos a hablar. Y entendí cómo era la cosa y subí al auto con miedo al principio. Pero nada, hice de activa. Con el tipo nada más era una cuestión, no había penetración de por medio, era más que nada como oral, lamidas y eso. Y me llevé mi plata y no tenía que manguear ya para el gospel, en su época era el gospel, ¿no? Para poder viajar en colectivo. Y ni siquiera tenía que preocuparme, pero ni por comer al otro día. O sea, ya tenía varios billetes en la mano. Era el tipo, todo se hace en el auto, dando una vueltita, nos frenamos apenas un toque, me vuelve a dejar donde me levantó. Y cuando vuelvo para la Plaza San Martín me doy cuenta de que hay chicos parados. Y que algunos ya los crucé en otras situaciones también mangueando y nos saludamos y era como, hey, hey. Y los autos no me venían nada más despacio a mí, sino que eran también ellos y entendí que ellos no estaban caminando y que ellos estaban ya haciendo una cuestión. Y fue como todo un viaje. Y después ya la segunda vez, cuando no tuve plata, fui. Cuando no tuve plata otra vez, volví a ir. Y después ya empecé a hablar con algunos pibes. Y me di cuenta de que estaba Plaza San Martín, que estaba esa calle, que estaba la otra calle, la Ituzaingó,
que había una zona más abajo también, ¿En dónde? en la Plaza Austria que le dicen. ¿De allá de la terminal? La Plaza Austria, La de San Jerónimo, no, la Plaza Austria es la que de está, las Heras. claro, Sí. al frente del Parque Las Heras. Y bueno, y así fui como descubriendo un circuito que a mí me permitía como decir, no, estoy mangueando y tengo plata. Y con esto me voy a comprar tal cosa y hacer números ahí nomás. ¿Cómo qué cosa? Como primero pagar el abono para la escuela. Esté donde esté, me toque dormir donde me toque dormir, poder llegar a la escuela. Para mí siempre era como una prioridad. Después comer y poder sostener la actividad, la militancia política. Porque yo en la escuela estaba a la mañana, salía y tenía que hacer tiempo para una reunión del movimiento secundario a la tarde y todas esas cuestiones requerían de un sándwich, de por lo menos queso y pan y cosas así, y no andar mangueando también por las panaderías y todo ese mambo, entonces era como, me empezaba como a resultar más, no quiero decir fácil, porque respondería a una lógica moralista de la vida fácil, sos puta por la vida fácil. Me empezaba a resultar, no sé, redituable, ¿no? Era algo que me alcanzaba. Y bueno, y lo sostuve un tiempo. ¿Varios años dijiste? ¿De Sí. los 13 los...? Uf. Yo creo que o sea, de Taxi Boy podría haber elegido salirme a una determinada edad. Pero después de cuando me transgenerizo entendí que la feminidad está siempre negociando con el cuerpo y que nunca vamos a salir de una situación de prostitución. Seas torta, seas lo que sea, nosotras los escotes, los pantalones que nos ponemos, la forma de sentarnos, cómo hablamos, cómo nos miramos, cómo dialogamos entre nosotras o con el resto, estamos negociando todo el tiempo una feminidad que solamente nos es posible habitando o dramatizando, que nuestra carne dramatice un papel de lo que nos han vendido que es femenino. Esa negociación con el cuerpo, si no es prostitución, ¿qué carajo es? Entonces yo creo que ahí ya ahí se me acabó como la posibilidad de decir alguien zafa de la situación de prostitución o nosotras podemos llegar a zafar. Pero como actividad de intercambiar dinero por relaciones genitales con otros, constante habrá sido hasta los 18. No, más. Hasta los 19. Yo tengo una internación a los 20 años en el Hospital Rawson. Ya laburaba en una remisería, pero siempre de vez en cuando quedaban algunos clientes, digamos, que ya eran de confianza, que una también empezaba. Sí, telefonista de noche encima. Y más allá de las otras cuestiones que uno atendía, que también tenía que ver con justificar en algún punto también el ingreso de dinero para poder vivir placenteramente cosas que no estaba pudiendo hacerlo tan abiertamente si no había alguna excusa de por medio como el bill metal, ¿no? Entonces, bueno, algunas cuestiones se sostuvieron durante mucho tiempo. Después de eso, cuando me acuerdo que fue hasta los 19, 20 años, porque a los 20 quedo internada en el Rawson. No daba más, tenía mucha fiebre, estaba en la remisería, pero insoportable, me picaba el cuerpo, hacía una cosa de loco. Me voy al San Roque, sabiendo que tenía que cruzar la calle y que ir al Rawson, ya per se, antes de ir ya sabía cómo venía la mano. Yo ya laburaba en campañas contra el VIH y militaba en esa época en la Asociación contra la Discriminación Homosexual, ACODO. Y me acuerdo por esa internación que hasta ahí fue, que apareció mi vieja en aquella época al hospital, no sé cómo se enteró, no sé quién le dijo, creo que la mina con la que yo vivía le avisó un montón. Y los médicos le dijeron todo. Y labura en la calle, que todo aquello, le vamos a hacer análisis de VIH porque está cantado que acá hay una baja de defensa. Nada, y ahí me diagnostican VIH. Claro, sí. Y después lo sostuve un tiempo más, también como de vez en cuando.
Y cuando me vi realmente atrapada, tal vez son fantasmas, o sí, miedos que aparecieron ahí. Cuando yo me empiezo a transgenerizar, que era el día, la noche, son como varios ambientes paralelos, ¿no? La militancia. Empecé a tomar hormonas para que me crecieran las tetitas. Sentía los pezones se me agrandaban, se me desarrollaban las glándulas mamarias, estaba muy sensible todo. ¿Dónde conseguir esas hormonas? Fui al hospital de clínicas y le dije a médico de cabecera, yo no consumo medicación desde los 19 años, o sea, a los principios de mis 20 años, cuando el diagnóstico de VIH aparece, me habla de que lo contraje a los 19 y no consumo medicación, entonces no tengo un médico de cabecera, no me hago un análisis así como seguido, ¿no? Desde aquella época, y supuestamente ya tendría que ser un fiambre. Pero nadie sabe cuándo va a ser un fiambre, y todas vamos a ser fiambre, mal que les pese a algunas. Entonces lo fui a ver al médico que es como el de cabecera, y le dije, quiero empezar a hormonarme. Tal. La mina me dijo, yo no sé cómo se hace. Yo soy endocrinóloga, o sea, hay problemas, disfunciones que yo tengo que arreglar. Vos me estás pidiendo que yo desarregle y que disfuncione cómo venís hasta ahora orgánicamente. Esa es una tarea que yo no estoy preparada académicamente para poder responderte. Pero el doctor me dijo que venga y hable con usted Pero podemos probar, porque conozco que están las Mileva 35, que son anticonceptivos, que tienen estrógeno sintético. Eso va a producir que dejes de vos. Lo que va a hacer eso es que dejes de producir andrógenos. Con eso, como que frenamos un poco lo que sería la masculinización, y aparte va a estimular el desarrollo de las glándulas mamarias y te va a reacomodar las grasas del cuerpo de acuerdo a los rasgos de tus... No pretendas de que esto sea una cirugía estética. O sea, vos sos así, vos tenés una cuestión de herencia genética y empezá a pensarte como similar, rasgos femeninos similares a tu madre, a tu hermana, y nada, eso va a ser. Bueno, pómulos, tetitas, sensibilidad y esas cosas. Así empecé con el tema de las hormonas. Después dejé. Después volví. Es todo tan inconstante. Y aparte no puedo sostener rutinas así medicamentosas tampoco. Que en algún punto hace como... A mí me llevó a repensarme hasta qué punto no estaba medicalizando una construcción identitaria. ¿Por qué necesito recurrir a algo, a ingerir algo de la farmacología para yo responder a ciertos patrones? Si en realidad entiendo, digamos, no es lo mismo tener 10.000 operaciones y responder al estereotipo de feminidad a hacer una chonga, una mostra como soy yo, digamos. Claramente hay algo ahí que permitiría, daría posibilidades, sería como adquirir llaves para algunas cuestiones. Pero si yo no estoy buscando esas llaves, después de todo estoy queriendo vivirme, redescubrirme todo el tiempo, porque no es que hay un proceso finiquitado, es totalmente dinámica la identidad. Yo no soy lo mismo ahora que ahora. Entonces, nada. Me lo replanteé un montón. Dije, me estoy medicalizando, encima con una viejita que no sabía mucho, la endocrinóloga. También le pegó bastante, porque estuvo lindo esa época con Mileva. Me llevó mejor que con las que tomo ahora. Que son después de aprobar la identidad de género, las que nos dan en el hospital público, pero como yo no tengo tiempo para hacerme tantos análisis para poder tenerlas gratis, las compro en la farmacia. La Laura me las mostró, me dijo, son estas las que te dan, a la caja, saqué una caja de la cárcel y ahora compro eso. Pero nada, me lo replanteé un montón, si no era estar medicalizando
si no era yo, en algún punto, internamente el resguardo de la institución médica que me quería de una manera y para eso me iba a patologizar una identidad patológica que veníamos diciendo no es disforia de género, que veníamos diciendo no es un trastorno identitario, que es una construcción identitaria. De hecho, varón y mujer son dramatizaciones de la carne, que son ficciones montadas, que las han naturalizado, pero que no son naturales, no son por esencia nada, son netamente status quo que están disputando entre sus pares para poder construir una sociedad heterosexista. Veníamos diciendo un montón, descartando un montón de posibilidades, y digo, claro, al final renunciamos a un montón de patologizaciones, pero termino por voluntad propia tragándome la píldora para sentirme bien con la identidad que tengo. Las luces rojas ahí se prendían. Pero en definitiva caí en la cuenta de que está bueno construirse como cada quien quiere y tomar la mierda que cada quien quiera, porque una cosa es la tecnología del género que consumimos dócilmente, pasivamente, que nos hace tragar desde sedal, alisante, hasta rulos definidos, cachos definidos que y toda la cantidad de mierda que nos meten de zapatitos de una forma para que la postura con unos taquitos así, para que ya desde chiquitas, que todas las puntillitas, que los moños, porque en realidad nos tenemos que mostrar como que somos presas de consumo y ya nos preparan desde muy cría. Ay, qué bonita la nena, ¿por qué tantas puntillas? ¿Por qué tantos moños? Parece un regalo de Navidad. Y sí, tenemos que fumarnos tantas tecnologías de género que nos atraviesan el cuerpo dócilmente, que en definitiva poder hacerlo conscientemente, consumir algo por voluntad propia y consciente de construir aquello que no se quiere y que responde a la norma heteropatriarcal, me parece que es una decisión sensata también de alguien que pretende fisurar o agrietar las normas de un sistema de opresión como este. Así que dije, bueno, se va a la mierda, me las mando. Y me estoy tragando estradiol. No, yo tengo una nomás antes de cierre. Pero que me quedó pendiente como qué relación seguiste teniendo, dando por supuesto, pero con el canto. Me quedó... ¡Ah! ¡Qué capítulo! Atrevida la pregunta. Porque me hace acordar que al principio te iba a decir ninguna, y ahora sí recuerdo que desde los 19 como hasta los 21 tuvimos una banda punk. Yo vengo del punk bastante rudo y cerrado, en la que yo cantaba, pero bueno, no sería tanto como canto, sería más como ladrido y protesta, pero nada, lo más próximo que se me viene es eso, ¿no? ¿Que tenía una banda? ¿Cómo se llamaba? Matuterra, era Toma tu Tierra, pero el nombre era Matuterra. ¿Y quiénes lo formaban? Y compañeros de la militancia que vivían conmigo también. Que yo vivía con ellos, en realidad con su familia. Una familia de Villa Paz, la mamá era montonera, el papá también. Mi papá había muerto. Y teníamos muy buena relación, militábamos todas en la Venceremos, secundaria de Patria Libre. ¿Y ustedes hacían sus propias canciones? Yo las escribía. ¿Te quedó registro de eso? ¿Te has guardado? No. Nada. ¿No te acuerdas de algún pedazo para cantarlo? No. Se hace por el videoclip. Cantale banca ¿Por, capela. ¿Por qué lo haría? Voy a traer la guitarra, ¿me esperan? Pero sí de que te acuerdas de alguna letra, algo. Sí, me acuerdo de algunas letras. No me acuerdo de los ritmos, nada. No, mejor la buscamos para la próxima. Porque bien, qué sé yo, me acuerdo de un estribillo que era corte de ruta,
Y bueno, y hablamos mucho del paro, la asamblea y de todo lo que eran los piquetes. Era previo al... Una parte fue previo al 2001, vivimos el 2001. Entonces tenía que ver con el auge de las luchas en la hambruna del menemismo y todo este mambo, ¿no? Que nos dejó en el 2001 diciendo que se vayan todos a la mierda del sistema para que después nos encorchen el sistema de vuelta diciendo que bueno, que son las instituciones con el progresismo y empezamos todo de vuelta y ahora nos siguen torturando, hambreando y todo. Bueno, y esta rueda de mierda. Me siento un hámster. ¿Y alguna vez imaginaste? ¿Cómo? ¿Y alguna vez pensás en cantar? ¿O sea, algo que sencillamente no... ¿Te imaginas Mira, mi imaginación es muy grande. Me imagino cantando, me imagino volando, me imagino haciendo tantas cosas. Después de hice teatro desde muy cría también. Hacíamos varieté y en las varieté como que ensayamos. Teníamos como cuestiones ahí de boludeos, de tipo del palo del clown y del stand-up, que poníamos ahí como en práctica medio improvisado y no, tipo nos tiramos algunos puntos y los hacíamos, los encarnamos y he jugado con la voz y todo ese mambo. Hice radio también, la columna Despeinada, en una red Nosotras en el Mundo, todo el tiempo jugando con la voz y es como que siempre tengo presente en algún punto de mi imaginario individual está lo del recurso de la voz y poder explotarla. Es un medio muy importante. La palabra es un medio importante, pero siempre me hubiera gustado como poder trabajarla de otra forma también. Como poder, no me gusta mucho lo del disciplinamiento tanto como el autodisciplinamiento. Poder ejercitarla al punto de que suene ameno y que genere algunas cuestiones también que no sea netamente la palabra como lo hacíamos con la banda punk, que yo ladraba, pero teníamos unas letras que eran bien claras. Tal vez ahora necesite que la letra sea más difusa y más confusa, pero que la voz interpele desde otros lugares y nos atraviese desde otros lados. Y siempre está ahí como presente la fantasía. Pero nada, ahí queda. Es como volar, ¿o no? Bueno, el lunes vas a conducir. El lunes conduzco. Así que... Podemos llegar a chocar conmigo conduciendo, pero es una radio abierta. No es un auto. Yo creo que podemos, la primera sesión, por ahí lo podemos tener acá. No sé si alguien quiere preguntar algo, chicas, o lo hacemos acá. Si tuvieras que elegir, voy a hacer esas preguntas de cosmopolita. No, que si tuvieras que elegir un animal, ¿qué animal sería? Si yo tuviera que ser un animal, Sí. ay, es una pregunta difícil. Porque con esto de que no me creo ni que existe el alma, ni el espíritu, ni la reencarnación, que solamente somos cuerpo y somos materialidad, y que somos un montón de micropartículas que estamos cooperándonos para poder ser esto, y que todo el tiempo están ahí como neutrones, protones, átomos vibrando para poder ser posibles, creo que cuando no nos sube más agua al tanque o se para el bobo, esa vibración se convierte, se transforma, aporta a otras, aún a los seres que nos van a comer cuando estemos muertas. Y vamos a ser parte de otras cosas. Entonces pensarme como en ser algo me suena muy a reencarnación, otras vidas o algo, que tiene que ver con ese paradigma de supremacía que tenemos, que se nos ha fomentado la humanidad, ¿no? La otra vez veía un documental acerca del canibalismo y dicen, caí en la cuenta de que, claro, ¿por qué es un tabú el canibalismo? Porque nos veríamos como víctimas y nosotras tenemos que ser superiores. Y ese paradigma de superioridad nos tiene que hacer vernos eternas, una existencia continua, que trascienda, que vea que esto nada más es un envase, pero hay como algo, que es como una pila o algo, que se va a sostener por la eternidad y todo eso.
responde todo al mismo paradigma. Me parece que no hay otras vidas, que no hay reencarnación ni nada. Me cuesta pensarme en otra cosa. Creo que me estoy empezando a disfrutar recién así y quiero explorar más lo que soy. Aunque he visto algunos documentales de animales que los felinos tienen una elasticidad que se pueden lamer los genitales solos y eso, y yo ni en yoga, mira. Creo que indagaría esas posibilidades también, pero nada. Creo que ni sería un felino tampoco. Está mal visto ser gato, ¿no?